Hola, ¿qué tal, extraordinaria? Nos da muchísimo gusto que puedas acompañarnos una vez más en este programa Promesas para ti. La verdad es que como cada vez que nos podemos ver, es un gran gusto y una gran bendición que puedas acompañarnos para poder saber y poder conocer un poco más acerca de las promesas que Dios tiene para la vida de cada una de nosotras. El día de hoy quiero leerte un salmo y de eso se trata nuestra promesa de hoy, que es el Salmo 27:1. Te lo voy a leer. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y para esta promesa quiero presentar a una preciosa sierva de Dios, que la verdad a mí me da muchísimo gusto tenerla con nosotros y va a estar en varios programas con nosotros, te lo adelanto. Así es que me da mucho gusto presentar a Betty. Betty es una gran sierva de Dios, como ya te lo dije, pero además ella participa apoyando a las familias y a los niños en el Ministerio Servir y Dar. Betty, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, Vero, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por estar aquí y esperamos que lo que podamos hablar hoy, pues también hable a la vida de cada una de las extraordinarias que nos están viendo y a cada una de las personas que puedan llegar a ver este programa. Amén. Sé que así va a ser, Betty. Ok, pues Betty, en base a este salmo es el preferido de muchos de nosotros como hijos de Dios. Es un salmo que siempre tenemos en la mente. ¿Por qué? Pues porque es un salmo que declara seguridad, declara confianza y que nos ayuda mucho a superar las dificultades, Betty. Pero en base a esta promesa, ¿quién es Dios, Betty, en este pequeño versículo de Salmo 27:1? Bueno, en esta parte de la Biblia, en esta promesa, podemos encontrar tres cosas de quién es Dios. Y Ujú. la primera de ellas la vemos en la primera parte donde dice que Dios es luz. Sí. Es decir, esto tiene dos connotaciones o lo podemos ver desde dos perspectivas. La primera de ellas es que Dios es santo, es decir, no hay tinieblas en él, no hay mentira, no hay engaño. Podemos estar seguros que en Dios no hay pecado, sino que Él es totalmente santo debido a esta luz. Y Amén. también podemos ver que Dios ilumina su creación. Ujú. Desde Génesis podemos observar cómo Dios compartió de esta luz a la creación y todo el caos que estaba en Génesis, Él Ujú. lo pudo ordenar gracias a esta luz que Él tiene. Y a Así, partir de ello, Él fue acomodando y podemos disfrutar de esta dirección y esta paz que Dios nos da a través de su luz. así es. Otro aspecto que podemos tener a través de esta promesa es que Dios es nuestro Salvador. Y eso es algo muy hermoso. Sabemos que desde que el hombre pecó, el plan de Dios ha sido reconciliarse con cada uno de nosotros. La Así es. entrada del pecado ha sido o ha tenido muchas consecuencias en nuestras vidas, pero la peor de ellas es la muerte eterna. Así Pero gracias a que Dios es nuestro Salvador, podemos acceder a una vida eterna. Y esto es así maravilloso. Vemos cómo en Romanos Dios nos habla de que el mejor regalo que Dios nos dio es esta vida eterna. Y es. fue gracias al sacrificio que hizo Jesús, que dio su vida por nosotros y que hoy podemos tener acceso a esta vida eterna. Y que no solamente disfrutamos de la presencia de Dios aquí en la tierra, sino que la vamos a disfrutar durante la eternidad. Y Amén. una última acción que vemos, o un último aspecto que podemos ver en esta promesa es que Dios es nuestra fortaleza. Y eso también nos llena de mucha seguridad, de mucha satisfacción en saber que Dios es esa fortaleza. Vemos en los salmos que David pensaba en las grandes murallas que Ujú. pueden cubrir las ciudades. Entonces él compara con esto viendo de que Dios es esa gran muralla y nos puede dar ese gran refugio que nosotros necesitamos para estar en paz y sentirnos seguros. Entonces que no nos quepa duda que Dios es esa fortaleza en la que nosotros podemos estar seguros y Él nos va a brindar esa seguridad. Así es. Y Vero, bueno, viendo también acerca de esta promesa y viendo todo lo que podemos estudiar y aprender, ¿qué es lo que Dios hace y qué es lo que Él hace a través de esta promesa? Sí, Betty, la verdad es que lo que tú nos dices es súper hermoso y bien importante porque es una manera en la que nosotros podemos conocer la naturaleza de Dios. Dios tiene muchísimos atributos, muchísimos. Y a través de su palabra, de los salmos, de muchos versículos bíblicos, nos damos cuenta y podemos conocerlo más allá. En el caso especial del Salmo 27:1, que nos dice que Él es nuestra luz,
a mí me viene a la mente el Salmo 119, 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Jesús en Juan 8:12 también nos dice que Él es la luz del mundo. Lo que David aquí está expresando y lo que hace Dios en la vida de cada uno de nosotros es que disipa la oscuridad. La luz es su palabra. La luz, como bien decías hace rato, Betty, es instrucción. Entonces, yo me pongo a pensar en el Salmo 119, como si estamos nosotros en total oscuridad, con que encendamos un cerillo, con que prendamos una luz muy pequeña, en ese momento se disipa la oscuridad. Y a veces nuestra vida está así. Lo que Dios hace cuando nosotros no lo conocemos, no sabemos hacia dónde dirigirnos, no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos hacia dónde ir en nuestra mente, en nuestras acciones. Y a veces recibimos muchos consejos que no es que estén mal, pero a final de cuentas no nos va a llevar a un fin que es el que Dios le agrada. La palabra de Dios hace eso, la palabra de Dios disipa la oscuridad y nos da la instrucción, nos da la luz de su palabra, alumbra ante cualquier dificultad. Cuando nosotros estamos en una indecisión o cuando estamos en un problema que a veces por estrés o por la situación emocional que nos podamos llegar a pasar en ese momento, a veces no tenemos la tranquilidad o la coherencia o estar relajadas en decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero cuando en ese momento doblamos nuestras rodillas, oramos a Dios o buscamos de su palabra, en ese momento viene la instrucción. Entonces, en esta primer característica, Betty, que tú decías que Dios es nuestra luz, es que Él nos dirige. La luz es su palabra y lo único que nos va a dirigir en cualquier circunstancia de nuestra vida va a ser el conocimiento de su palabra, el estudiarla, pero también el obedecerla. Dios siempre nos va a dirigir hacia los caminos buenos, aunque a veces nuestra mente no lo entienda, Él siempre va a decir, esto es lo que necesitas y esto es por aquí es donde tienes que pasar y al final del camino nos damos cuenta que era para bendición. En el segundo punto, Betty, que mencionas, ¿qué hace Dios? Sí, ¿qué hace Dios en el punto de la salvación, siendo Él nuestra salvación? Y a mí me llama la atención que en este versículo dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Es decir, las dos palabras vienen unidas con una conjunción que es y lo único que podemos deducir, Betty, es que una no puede estar sin la otra. Nosotros no podemos decir que tenemos salvación si no tenemos luz. Nosotros, cuando yo me pongo a pensar en este versículo y ver el contexto en el que David lo escribió, que a final de cuentas él estaba siendo perseguido para matarlo y bueno, vivió muchísimas batallas y todo eso. Pero en ese contexto de David, él fue salvado muchas veces por su ejército, hasta por la misma gente que lo amaba, lo logró salvar de la muerte. Y esto mismo pasa con nosotros, es decir, obviamente no va a haber quien nos salve con una lanza ni nada de eso, sino que Dios es el que toma ese lugar para traer la salvación a nosotros. Lo único que puedo pensar es que esto solo viene a través de Jesucristo. Es decir, nosotros no nos podemos salvar por nosotras mismas. Nosotros no podemos hacer nada para podernos salvar. Siempre tiene que ser a través del sacrificio de Jesucristo. Y la verdad es que eso me gusta mucho pensarlo porque nos da a entender que nunca va a ser por nuestros méritos, nunca va a ser por nuestros títulos, por los cargos, por la capacidad que cada una pueda llegar a tener. Simplemente viene por el inmenso amor que Dios tiene a cada una de nosotras. Así es que cuando nosotros encontramos la luz y Dios empieza a disipar la oscuridad, automáticamente nos damos cuenta que estamos en el camino de salvación, porque lo único que Dios trae a nosotros es ese camino de salvación. Y en el último punto, Betty, que nos decías que Dios es nuestra fortaleza, ¿qué hace Dios en nosotras? Pues que no hay nada que nos pueda dar una paz tan profunda como la fortaleza de Dios. Tú mencionabas hace rato acerca de las murallas y lo que pensaba David en esas murallas tan grandes para que él se pudiera proteger y el pueblo. Y la verdad es que eso es lo que hace Dios con cada una de nosotras. Aunque nos veamos en una dificultad o ahorita en la situación de pandemia o lo que sea, tenemos que creer y tenemos que confiar que Dios es nuestra fortaleza, que estando en Él, aunque la situación alrededor sea difícil, Él nos hace sentir en paz, Él nos hace sentir segura. Y cuando estamos en paz y seguros,
eso nos hace tener la fuerza que necesitamos para poder superar los problemas, porque sabemos que Dios es el que está con nosotros y el que cuida de nosotros, Betty. Así es que es muy hermoso ver todo este salmo con estas aplicaciones porque aterrizamos un poquito más en lo que Dios quiere en nuestra vida, Betty. Así es que ahora yo quiero que tú me digas qué quiere Dios en este salmo en la vida de cada una de nosotras. Pues también yo creo que podemos ver muchas cosas, ¿no? Como de un versículo a lo mejor pequeño, Ujú. podemos ver grandes cosas y que Dios nos muestra y que nos ayuda a poder confiar en Él y el poder estar agarrados de su mano. Y Sí. algunas cosas que Dios nos muestra que nosotros, que Él quiere que nosotros hagamos, bueno, también la primera es que Él quiere guiar nuestro camino, que es lo que hablamos, ¿no? Él quiere que podamos obedecerle en todo tiempo. En la Biblia encontramos muchos mandamientos Sí. que Dios no nos pone como para tenernos como robots, sino que nos lo pone para que podamos vivir una vida más plena y una vida agradable ante sus ojos. Entonces, lo que Dios quiere es que Él quiere guiar nuestro camino y que nosotros nos dejemos guiar por Él, porque Él es alguien sabio, Él sabe qué va a pasar con nuestra vida, Él tiene un propósito para nuestra vida y qué mejor que Él guíe nuestro camino. Otra cosa que Él quiere que nosotros hagamos es tener una relación con Él, una relación verdadera y auténtica con Él. Dios nos conoce, sabe lo que pensamos, sabe cuáles nuestros sentimientos, pero aún así con todo eso que tenemos malo también por nuestra naturaleza pecaminosa, Dios quiere tener esa relación con nosotros, quiere que le conozcamos, quiere que le disfrutemos y que podamos ir creciendo poco a poco en esta vida espiritual que Él nos ha dado y que toda esta cosa pecaminosa que hay en nuestra vida, pues lo podamos ir quitando poco a poco y que podamos aprender de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y otra cosa es que Dios quiere que confiemos en Él. Y esto es como una de las cosas también bien maravillosas de que estemos seguros y confiados que Él está ahí. A veces inmersos entre tantas situaciones difíciles, se nos olvida. Como humanos podemos Sí. tener muchas cosas en la mente y se nos olvida. Decimos, ya Dios nos dejó o por qué Dios quiere que yo viva esto. No, es que Dios ya se alejó de mí. Y cuando sabemos que no, dentro de nosotros sabemos que Dios está presente y que todo lo que vivimos es porque Él lo permite para algo. Y a mí me gusta mucho también otros salmos que está por ahí cerquita, el Salmo 46, donde también podemos ver algo que relacionado a esto que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Podemos ver en estos salmos también, aunque pase lo que pase, en medio de todas las crisis que podamos vivir, ya sean grandes, muy grandes o pequeñas, cualquier crisis que tengamos, Sí. sabemos que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y que Él va a estar siempre presente. Y yo creo que es lo que no se nos debe de olvidar, que Dios va a estar ahí siempre y que pase lo que pase, Él no nos va a dejar porque es otra de sus promesas. Él va a estar con nosotros todos los días y lo importante es que nosotros podamos confiar en Él, que podamos experimentar ese gozo de su salvación y que podamos seguir confiando en Él en todo tiempo. Entonces yo creo que Dios quiere todo esto, que podamos experimentar su gran amor y que podamos disfrutar de una vida plena, aún con todas las situaciones que vivimos día a día y más con esta situación de la pandemia, que estamos a la expectativa de lo que va a pasar, si vamos a estar otro año más encerrados o si ya vamos a salir o si me contagio. Todas estas situaciones debemos de dejarlas en manos de Dios y poder descansar en esa vida plena, en esa vida eterna que Él nos ofrece, porque no solamente la vamos a vivir cuando estemos allá en el cielo, sino que ya la estamos viviendo desde ahorita porque podamos estar seguros que tenemos esa vida y que tenemos a un Dios que nos sostiene y que no nos va a dejar en ningún momento. Amén. Dices algo bien cierto, Betty, y es la confianza total. O sea, la verdad es que a veces decimos, pero ¿cómo puedo creerle a Dios? Yo amo a Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Y uno de los puntos básicos que David hacía, o uno de los puntos básicos en los cuales David tenía total confianza en Dios, es porque era fruto de las experiencias que él había tenido con él. La verdad es que cuando nosotros tomamos la decisión de buscarle y de permitirle que Él tome control de nuestras vidas,
se vuelve una sinergia, empezamos a tener experiencias maravillosas con Dios y cuando empezamos a ver su respuesta, pues obviamente eso nos hace tener mucho mayor confianza de que Él nos va a ayudar ante cualquier circunstancia que nosotros podamos tener. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de estar en la casa del Señor todos los días de nuestra vida, no nada más en las reuniones, no nada más un domingo, no nada más los miércoles o no nada más cuando tenemos estudio. La palabra nos dice que en la presencia del Señor debemos de estar cada día y cuando nosotros tomamos esa relación con Dios, pues obviamente vamos a tener esas experiencias, esa relación con Dios y ese fruto se va a llevar a cabo a través de todas las bendiciones que Dios derrame sobre cada una de nosotras. Betty, la verdad es Así es. que ha sido una gran bendición que hayas estado con nosotros. Vamos a estar muchos programas más, pero el día de hoy la verdad es que ha sido una palabra de muchísima bendición. Te agradezco mucho, Betty, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias, Vero, por estar aquí. Podemos aprender y podemos experimentar todo este gozo de saber que tenemos un Dios grande, ¿no? Que siempre es bueno que alguien nos recuerde eso, que tenemos un Dios grande, un Dios que va a estar con nosotros y que pase lo que pase, Él está ahí y Él es nuestra fortaleza y que tenemos un Dios fiel. A mí me Así. encanta eso, Dios es fiel y sabemos que aún en las situaciones difíciles, Él es fiel a nuestras vidas y nos va a sostener. Entonces también ha sido un placer estar aquí, el poder aprender de diferentes experiencias que a lo mejor cada una hemos vivido y que podemos compartir y que muy seguramente las personas que puedan ver este video también puedan aprender y puedan decirnos y puedan compartir a lo mejor algunas experiencias que también han vivido y donde han visto esta fortaleza y han experimentado este gozo del Señor. Así es, Betty, muchísimas gracias. Y a ti, extraordinaria, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más el día de hoy. Y como siempre, nos despedimos diciéndote esta hermosa bendición, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro y ponga en ti mucha, mucha paz. Hasta la próxima.